tratamiento médico o quirúrgico, pero no es así. Va a depender cuán obstructivo es esta próstata, cuánto nos está provocando signos, sintomatología, ¿no? Entonces, muchas personas con su próstata crecida se fallecen, no tienen ninguna molestia, bueno, ¿no? Repercute en la calidad de vida, evidentemente, repercute, ¿no? El paciente no puede salir a la calle porque ya está buscando baño, no puede hacer viajes largos porque ya a la hora ya está pidiendo que vaya al baño, ¿no? Entonces, en la noche se levanta muchas veces a orinar, entonces no tiene una calidad de vida adecuada. Es la segunda causa de intervención quirúrgica en el hombre, ¿no? Después del tema de colon. Primera causa de consulta urológica, como hemos mencionado. Muy importante determinar las zonas de McNeil. Las zonas de McNeil, ¿no? Es un modelo anatómico donde se divide la glándula prostática. La zona transicional representa el 4 a 5% del volumen total de la glándula prostática y es el lugar donde se desarrolla la hiperplasia benigna de próstata, a tomar en cuenta. La zona central representa un 25% del volumen, apenas 1 a 5% se desarrolla la hiperplasia benigna de próstata en esta zona. La zona periférica representa el 70% de la glándula prostática y es el 70% donde se desarrolla el cáncer de próstata, ¿no? Por eso al realizar el tacto rectal nosotros podemos palpar, ¿ya? Y la zona anterior firomuscular apenas representa el de 0 a 1%, que apenas se puede desarrollar la hiperplasia benigna de próstata en 1%. Existen factores que pueden predisponer al crecimiento de la glándula prostática, una de las cuales tenemos la parte de la edad. A mayor edad, mayor riesgo de crecimiento de próstata, como lo hemos demostrado, ¿no? En la incidencia, ¿no? A los 80 años, el 90% tiene crecimiento. La parte dietética, a mayor consumo de comida chatarra, en otras palabras, rica en grasa, carnes rojas, bebidas alcohólicas, café, cigarros, ¿no? Todo ese tema del estilo de vida y la dieta es un factor de riesgo. La parte genética, ¿no? Es de carácter autosómico dominante, ya los genes lo llevan los pacientes, ¿no? Que de una generación a otra generación se presenta ese tipo de patologías. La parte de la herencia familiar, si el papá ha tenido una cirugía antes de los 60 años por un volumen de la próstata mayor a 80 gramos, el hijo tiene un riesgo de 25% de desarrollar hiperplasia benigna de próstata. ¿Ya? Enfermedad más frecuente en las personas diabéticas, menos frecuente en aquellas personas bebedores los que consumen bastante bebidas alcohólicas, más frecuente en aquellas personas de raza negra, ¿ya? En la clínica tenemos los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos. Síntomas irritativos o de almacenamiento, obstructivos o de vaciamiento, ¿no? Al almacenamiento se refiere que el paciente no puede almacenar la orina, ¿no? Tiene dificultades, rápidamente quiere evacuar porque todo un tiempo está lleno, ¿no? Y entre los síntomas tenemos la poliaquiuria, la disuria, ¿no? La poliaquiuria es el aumento de la frecuencia misional, la disuria, dolor al orinar, la nocturia es aumento de la frecuencia durante la noche, ¿ya? Después tenemos la urgencia miccional, la desesperación del paciente de querer ir al baño, ¿no? La incontinencia de urgencia, el paciente va desesperadamente al baño, pero no logra llegar al baño, ¿no? Se le escapa la orina y el dolor suprapúbico. Los obstructivos son aquellos que tienen dificultad para poder evacuar la orina, ¿no? La dificultad para poder iniciar la micción. Chorro débil, la presión, el calibre de la micción es débil. Después de orinar, cae gotitas, el goteo postmiccional. La micción intermitente se refiere, sale con un poquito de presión, luego se corta, luego nuevamente empieza a orinar, ¿no? El vaciamiento incompleto se refiere a que el paciente, una vez haber terminado la micción, tiene la sensación aún todavía que no ha terminado de orinar, ¿no? Y va a orinar y orina unas pocas gotitas. En el diagnóstico es muy importante la anamnesis, ¿no? Para poder orientar frente a qué patología nos presentamos en el paciente. Por ejemplo, la edad, la procedencia, la actividad laboral,
los antecedentes patológicos, los antecedentes quirúrgicos, ¿no? Que nos va a orientar. Muy importante la anamnesis. Para lo cual nosotros vamos a ver otros pruebas de estudios, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico tenemos la anamnesis mencionado y el índice de síntomas prostáticos, ¿no? Que este índice nosotros poco lo utilizamos debido a la idiosincrasia, a la educación que tiene nuestra gente en nuestro departamento, ¿no? Tenemos el tacto rectal, el examen físico general de orina, la química sanguínea que se refiere al tema de la función renal y la glicemia, ¿no? El antígeno prostático específico y la uroflujometría. Y no nos olvidemos de la ecografía de la glándula prostática. Aquí está el cuestionario del índice de síntomas prostáticos, que toman 7 preguntas y los catalogan, los evalúan y les determinan 5 puntos, ¿no? Pero esto es, como les mencioné, es un poco difícil realizarlo debido a la educación que tiene nuestra gente, ¿no? Que muchos no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces tenemos una puntuación de 0 a 8, cuando los síntomas son leves, de acuerdo a este cuestionario, de 8 a 19, moderado, y de 20 a 35, severo. Luego tenemos el tacto rectal. El tacto rectal nosotros debemos realizarlo, podemos realizarlo en posición de cúbito lateral, podemos realizarlo en geno pectoral, podemos realizarlo en posición de litotomía o ginecológica o posición de parado. En el procedimiento debemos realizar el coqueteo anal previa lubricación del dedo índice, donde debemos relajar el esfínter, ¿no? El esfínter anal para evitar lo que es el reflejo vagal. El reflejo vagal se refiere a una condición en la cual al no provocar la relajación del esfínter podemos provocar un reflejo vagal y podemos provocar un paro cardiorrespiratorio del paciente. Recordemos que la mayoría de los pacientes son generalmente de la tercera edad. Mucho cuidado al realizar el tacto rectal. Siempre debemos realizar el coqueteo anal, ¿ya? Lubricación, coqueteo anal, e introducir el dedo de manera suave, ¿no? Donde nosotros podemos evaluar el esfínter, si es hipotónico, normotónico o hipertónico, ¿no? Una vez evaluado el esfínter, nos ingresamos a la ampolla rectal, vemos si esa ampolla rectal está con presencia de heces, las paredes regulares, ¿no es cierto? Si existe alguna tumoración. Y recién nosotros evaluamos lo que es el tacto rectal, los parámetros de la glándula prostática. Vemos nosotros qué parámetros, la sensibilidad, ver si hay dolor o no hay dolor. El tamaño, es pequeño, es grande, es mediano. La consistencia, es pétrea, es fibroelástica, ¿no? La simetría, los dos lóbulos de la próstata son iguales, uno es más grande u otro es más pequeño, tenemos que ver eso. Los límites, se refiere a los bordes, ¿son regulares o irregulares? La movilidad, si es móvil o no es móvil. La superficie, si es regular o irregular. Muy importante esto, ¿no? Determinar. También ver la temperatura, si está caliente, si está normal. Si está caliente, posiblemente estamos frente a un proceso infeccioso. La consistencia en la hiperplasia benigna de próstata va a ser fibroelástica, ¿no? En el cáncer va a ser pétrea. La simetría en la hiperplasia benigna de próstata va a ser normal, va a estar simétrico, ¿no? Los límites, la superficie van a ser todos regulares. En cambio, en el cáncer, la consistencia va a ser pétrea, asimétrico, los bordes irregulares, la movilidad un poco móvil, la superficie irregular. Entonces nos permite descartar un cáncer de próstata. Una prostatitis, si va a estar con dolor, si va a haber dolor al palpar la prostática, si va a haber aumento de temperatura, nosotros podemos pensar en una prostatitis aguda. Otros procesos obstructivos, por ejemplo, en el tema, digamos, de una vejiga neurogénica o un cálculo enclavado que esté provocando un cuadro obstructivo. El examen general de orina generalmente nos va a permitir realizar o descartar procesos infecciosos. Hemos mencionado que todo lo que se estanca se echa a perder, ¿no? Principalmente eso. Ya hemos mencionado el tacto rectal. Ahora vamos a hablar del antígeno prostático específico, que es el PSA. El valor normal es de 0 hasta 4 nanogramos ml, ¿no? Si el valor está entre 4 a 10, nosotros lo nombramos zona sospechosa, zona gris o zona penumbra. Y nosotros debemos realizar la relación PSA libre entre total por 100. Si esa relación me sale menor a 18, posiblemente estemos frente a un proceso neoplásico y la indicación es biopsia de próstata.
Si esa relación del PSA total y libre me sale mayor a 18, posiblemente estemos frente a un proceso inflamatorio, infeccioso o una hiperplasia benigna de próstata y hacemos los controles correspondientes. Tenemos que también mencionar que existen 3 elementos fisiológicos que podrían modificar el PSA. Uno es la edad. A mayor edad, mayor nivel de PSA, como vemos en la gráfica, de 40 a 49, 2.5, de 50 a 59, 3.5, 60 a 69, 4.5, 70 y más, 6.5. Entonces, un elemento fisiológico es la edad para que el nivel del PSA pueda elevarse. Otro elemento fisiológico es el volumen. A mayor volumen de la glándula prostática, mayor nivel de PSA. Y el tercer elemento que nosotros podemos mencionar es los síntomas irritativos y obstructivos que tiene el paciente que de alguna manera hace que se eleve el PSA. No son 3 elementos fisiológicos que pueden modificar el PSA. Además, hay elementos no fisiológicos que cuando nosotros intervenimos podemos hacer que se modifique el PSA. Ahí es el tacto rectal, el sondaje vesical, la instrumentación neurológica, las relaciones sexuales, los ejercicios físicos. A tomar en cuenta, jóvenes, eso. Después tenemos la ecografía renal vesical prostática. Se puede hacer la transvesical o la transrectal. La transrectal nos determina con mayor exactitud el volumen de la próstata. Pero por el problema, por la educación, la idiosincrasia de nuestra gente, hacer una ecografía transrectal es un poco más complicado realizarlo por el tema, principalmente de educación. Pero nos permite realizar una ecografía transvesical en la cual podemos determinar el volumen de la próstata. Como pueden ver aquí una imagen anecogénica que corresponde a la vejiga y aquí una imagen heterogénea que corresponde a la glándula prostática. Pedimos nosotros la ecografía renal vesical prostática más residuo postmiccional. Renal, ¿por qué? Nosotros necesitamos descartar que no hay una neuropatía obstructiva, una alteración anatómica funcional principalmente del parénquima renal. Como pueden observar en esta imagen, hay una hidronefrosis. Eso nos indica que está habiendo daño renal por una neuropatía obstructiva. Vesical, ¿por qué pedimos? Tenemos que determinar la capacidad vesical, cuánta cantidad de orina tiene. Generalmente es de 300 a 400 ml normalmente la capacidad vesical. Si es mayor, posiblemente estamos frente a un proceso obstructivo crónico. Si es menor, posiblemente sea un problema neurogénico o sea un problema de tuberculosis que generalmente provocan las microvejigas, ¿no? Además de la vejiga, de la pared de la cavidad vesical, evaluamos el grosor de la pared vesical. Si la pared vesical está delgada, posiblemente, y su capacidad vesical está aumentada, posiblemente esa vejiga ya sea vencida y haya perdido la capacidad de contractibilidad para poder evacuar la orina. Si está engrosada, posiblemente esa vejiga está hipertrofiada, todavía está compensando, o sea, al presionar está provocando todavía la salida de la orina, ¿no? Y lo más importante, el residuo postmiccional. El residuo postmiccional representa el 10% de la capacidad vesical. Si mi capacidad vesical de mí es 300, bueno, pues mi residuo postmiccional será el 30%. Si es mayor a ese 30%, me está indicando que hay un cuadro obstructivo, ¿no? Que la sintomatología de disuria, poliaquia, urgencia miccional, incontinencia con rebosamiento, todos esos problemas podrían corresponder a una neuropatía obstructiva, ¿no? Y después vemos el tema de la próstata, ¿no? La próstata nos determina el volumen. Determinar qué grado de próstata tenemos, ¿no? Normalmente la glándula prostática tiene un volumen de 18 a 20 gramos, ¿no? Y primer grado representa del 20 a 40 gramos, de segundo grado es de 40 a 60, tercer grado es de 60 a 80 y mayor a 80 el cuarto grado, ¿no? Y hemos mencionado también la ultrasonografía transrectal, que poco lo realizamos por el tema de la introducción del transductor a través del recto, ¿no? La flujometría nos permite también determinar con qué presión salen, ¿no? Cuánto de presión, cuánto su meseta, además, más adelante vamos a hablar de eso. Tenemos otro estudio de uretrografía retrógrada, ¿no? Que nos permite descartar una neuropatía obstructiva a nivel de la uretra, ¿no? Una estenosis, por ejemplo, aquí como pueden ver, una estrechez y una estenosis,
que posiblemente sea la causa de lo que no puede orinar el paciente, no siempre la hiperplasia benigna de próstata. Otro estudio tenemos la uretrocistoscopía, es igual que la endoscopía, nosotros introducimos el uretroscopio a través del meato uretral, a través de la uretra, vemos todo el trayecto, ¿no? Y podemos identificar la próstata que aquí, en esta imagen es una próstata bilobulada, aquí tenemos el verum montano, ¿no? Y aquí está el utrículo prostático. Nos determina también el grado de hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Determinar la distancia entre el cuello de la vejiga y el verum montano, ¿no? Si la distancia corresponde de 2 a 3 centímetros, corresponde al grado 1. Si es de 3 a 4, corresponde al grado 2. Si es de 4 a 5, grado 3. Y mayor a 5 es grado 4, ¿no? Por ejemplo, el verum montano, el utrículo prostático es por donde sale el líquido seminal con los espermatozoides. Tomamos este margen y más adentro está el cuello de la vejiga y medimos, ¿no? La distancia. Y nos determina el grado de hiperplasia benigna de próstata. La urodinamia, ¿no? La urodinamia es un estudio que parte de ella es la flujometría, ¿no? Aquí se ve, aquí se puede observar con qué presión sale la orina y poco a poco va cayendo, ¿no? Alcanzando su meseta. Es la forma normal. Y un adenoma, cuando hay un proceso obstructivo, la presión ya no sale con la misma intensidad, ¿no? Como pueden observar, y poco a poco cae y es más larga, ¿no? Y un problema neurológico se ve esta imagen, ¿no? Y una estenosis de uretra apenas sale y mantiene esa presión. ¿Y cuáles son las causas en las cuales nos debe indicar la transferencia a la especialidad de urología? Bueno, ustedes como médicos generales tienen la capacidad de poder hacer un diagnóstico y de realizar un tratamiento médico. Podrían hacerlo, pero ¿cuándo es necesario enviarla al especialista en urología? Cuando la obstrucción es franca, no se puede colocar la sonda, tiene dificultad para poder estar con retención urinaria aguda, se debe mandar, ¿no? En aquellos que han sufrido retención urinaria aguda, ¿no? Y son portadores de sonda, debemos enviar también al urólogo, ¿no? No podemos mantenerlo con sonda de por vida al paciente, tenemos que darle alguna solución. Entonces envía al urólogo. Tacto rectal sospechoso, ya hemos mencionado, si la próstata es pétrea, irregular, botes irregulares, nódulos, se debe enviar al urólogo. El PSA, cuando el valor es mayor a 4 nanogramos ml, igual debe enviar al urólogo, posiblemente frente a un proceso neoplásico, ¿no? Y el volumen residual postmisional que hemos dicho que es el 10% de la capacidad vesical. Si es mayor a 150, debemos enviar igual al urólogo. Otro, ¿no? Las insuficiencias renal, ¿no? Con hidronefrosis bilateral, como hemos mencionado, hemos observado en esa imagen. Cuando ya hay daño del parénquima renal, debemos enviar al urólogo para que pueda hacer el tratamiento correspondiente y recuperar ese riñón, ¿no? Las infecciones urinarias a repetición, sin otra causa que lo justifiquen, ¿no? Tenemos que mandarle también la hematuria, la litiasis vesical, todos estos temas de complicaciones o de disconfort para el paciente, debemos considerar enviar al especialista en urología. El tratamiento se va a basar en 3 aspectos muy importantes: la vigilancia expectante y las medidas higiénico-dietéticas. El 2, el tratamiento farmacológico. Tercero, el tratamiento quirúrgico. En la vigilancia expectante o medidas higiénico-dietéticas, nosotros debemos indicarle al paciente que debe hacerse unas revisiones periódicas, o sea, cada año, ¿no? Cada año, con una ecografía renal vesical prostática más residuo postmisional y un PSA, ¿ya? Los cambios de estilo de vida que tenemos que mencionar al paciente: evitar el sedentarismo, o sea, el paciente no debe realizar por lo menos cardio una hora cada día, ¿no? Hacer ejercicio. Restricción de líquidos en la noche principalmente, ¿no? Si tiene problemas, digamos, de micturia, restringir los líquidos en la noche. Restricción de consumo de café y alcohol, o sea, disminuir la cantidad de consumo de café, de alcohol, gaseosas, ajís, condimentos, ¿no? Evitar ciertos medicamentos que pueden provocar ansiedad en el paciente, que van a dar lugar a la poliaquia. Modificar hábitos misionales. Tenemos que volver a educar a nuestra vejiga de no levantarnos mucho en la noche, de ir a orinar de 4 a 5 horas así de forma regular, ¿no? Para evitar, digamos, el tema de la nicturia, ¿no? Y la poliaquia. Las indicaciones. Las indicaciones
para el tratamiento expectantes cuando los síntomas prostáticos son menor a 8, un valor, ¿no? Después de hacer las preguntas, en menor a 8 se realiza este tipo de tratamiento, ¿no? Y la situación clínica sin complicaciones, que no tengan ningún problema, por ejemplo, hidronefrosis, ni infecciones, ¿no? Se puede realizar este tipo de tratamiento. Hemos mencionado. El tratamiento farmacológico se va a basar en dos pilares muy importantes: los alfa bloqueantes, ¿no? Que relajan la musculatura lisa, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿ya? Y el tratamiento combinado. Podemos utilizar también antibióticos dependiendo de si hay infección o no hay infección. Sabemos que todo cuadro obstructivo condiciona a un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Podemos utilizar AINES, antibióticos, alfa-bloqueantes, de las 5-alfa reductasa, ¿no? Y algunos otros antimuscarínicos que son aquellos que actúan a nivel de los receptores alfa, que hace de que se relaje la musculatura de la vejiga y no se esté contrayendo a cada momento, ¿no? Por consiguiente, mejoramos la poliacuria. Los agentes fitoterapéuticos, tenemos el tratamiento fitoterapéutico, por ejemplo, el saupalmito, que es la que tenemos a disponibilidad en nuestro medio. Hay el africano, el roper y el piógeno, son varios, ¿no? Que se puede utilizar, pero en nuestro medio tenemos el saupalmito, ¿no? Que se puede utilizar. Hemos hablado de eso. Entonces, ¿no? En los alfa bloqueantes tenemos un mecanismo de acción, que relaja la fibra muscular lisa. Generalmente actúa a nivel del cuello de la vejiga, del esfínter interno y externo del esfínter interno y externo, ¿ya? En la glándula prostática y en el uréter distal, ¿no? Del uréter, ¿no? Por eso utilizamos también los alfa bloqueantes en el tratamiento expulsivo de las litiasis, ¿no? Ureterales. Disminuye los síntomas entre 4 a 6 puntos del índice de síntomas prostáticos. Rapidez en su acción, a las 48 horas ya tiene su efecto, ¿no? No tiene efectos sobre el volumen de la próstata, no provoca disminución de la glándula prostática, no previene las retenciones agudas de orina. O sea, si el paciente saca una retención aguda de orina, tú le vas a dar los alfa bloqueantes, no va a mejorar. Entonces, sí o sí tendrías que ponerle una sonda, ¿no? No disminuye el volumen de la próstata, a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos? La alfuzoxina, la doxazocina, la terazocina, la tamflozina. La que más tenemos en nuestro medio, la que más utilizamos, la tamflozina, por el menor efecto secundario que tiene, ¿no? Como es un vasodilatador, podría provocar hipotensión, taquicardia, cefalea, sequedad bucal, escozor en la nariz, ¿no? Y algo muy importante que nosotros debemos mencionar al paciente: en algunos pacientes, como actúan los esfínteres relajando, muchas veces produce pues eyaculación retrógrada, o sea, hace que el semen ya no pueda expulsar hacia adelante, sino se ingrese hacia la vejiga, ¿no? Y cuando orine lo expulsa normal el semen, ¿no? Pero a muchos pacientes nos indican, ¿no? Doctor, desde que me da el medicamento ya no boto el semen, me ha arruinado, ¿no? Si usted le explica, le dice, esto es transitorio, mientras dure el tratamiento, puede pasar, puede tener ese efecto secundario, pero y más allá, normal va a recuperar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, su mecanismo de acción es inhibir la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el metabolito activo para el crecimiento de la próstata, ¿no? Entonces, su acción es disminuir el tamaño de la glándula prostática un 20 a 30%, aunque una literatura dice hasta un 30%. Su acción es tardía, generalmente su máxima expresión alcanza hasta los 3 meses, ¿ya? O sea, el tratamiento por su mínimo se da durante 3 meses, ¿ya? Puede disminuir el nivel del PSA. Por eso, antes de iniciar el tratamiento con antiandrogénicos, nosotros debemos tener un nivel de PSA. Reduce los síntomas prostáticos, ¿ya? Entre 15 a 30%. Y los medicamentos que utilizamos son la finasterida y la dutasterida. La finasterida actúa en la isenzima 2 y la dutasterida actúa en la isenzima 1 y 2, ¿no? Es extra prostática, la dutasterida es extra prostática y intraprostática su acción, ¿no? Igualmente efectivo en el manejo del síndrome de tracto urinario inferior, o sea, ayuda bastante, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, como es un bloqueo antiandrogénico, estamos bloqueando el nivel de testosterona del paciente, va a tener alteraciones en la sexualidad, por ejemplo, disfunción eréctil,
disminución de la libido, alteraciones en la eyaculación. No en todos los pacientes, en algunos sí se presenta alteración de la sexualidad. Y lo más grosero que podría presentarse cuando se toma bastante tiempo por periodos prolongados es la ginecomastia en 1 a 2% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? La glándula mamaria empieza a crecer, los pectorales crecen en el paciente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. La fitoterapia, hemos mencionado, hay tratamientos fitoterapéuticos muy descritos en las literaturas de acuerdo a cada lugar. Nosotros el que tenemos en nuestro medio es el saupalmito, ¿no? El saupalmito que podemos encontrar en el mercado de nuestra ciudad. El seguimiento va a depender mucho, ¿no? Que debemos realizar cada año, ¿ya? Un control de ecografía y un control de PSA. Ahí tenemos que ver si realmente no ha habido ningún cambio, ¿ya? Si no ha habido ningún cambio, si la sintomatología se ha mantenido o ha empeorado, ha tenido algunos cambios, entonces, bueno, se pide lo que hemos mencionado, una ecografía y un PSA, ¿no? Y vemos el tratamiento del tratamiento de los alfa bloqueantes, de los inhibidores de las 5 alfa reductasas, cómo les ha ido, ¿no? A los 3 meses, en caso de tratamiento, a los 3 meses, cuánto de volumen ha disminuido. En el caso de los alfa bloqueantes, si le ha provocado un efecto secundario, la poliacuria, cómo ha estado, ha mejorado o sigue igual. Entonces hacemos una reanálisis, una revaloración, dependiendo del tratamiento que se lo ha indicado al paciente, ¿no? Y también determinar mediante la ecografía si su volumen de próstata se ha mantenido o ha crecido o ha disminuido de volumen, y mediante el PSA ver si se ha mantenido o aumentado el nivel del PSA. Entonces, con todos esos parámetros nosotros hacemos una revaloración y podemos cambiar de una conducta expectante a un tratamiento medicamentoso, inclusive a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a depender mucho, ¿no? De los síntomas moderados a graves que no mejoran con el tratamiento farmacológico, ¿no? Nosotros debemos realizar el tratamiento quirúrgico ya sea endoscópico o convencional, ¿no? El endoscópico generalmente se da en pacientes con glándulas prostáticas hasta 2º grado. El tratamiento quirúrgico convencional o abierto se realiza en pacientes de 3er y 4º grado, ¿no? La indicación clara para poder hacer tratamiento quirúrgico, ¿cuál es? Insuficiencia renal, posrenal. Litiasis vesical por la uropatía obstructiva se ha empezado a formar piedras en el riñón. Tenemos que hacer tratamiento quirúrgico. Retenciones urinarias refractarias que han presentado una y otra vez, que no se resuelve solamente con el tratamiento. Se le hace el tratamiento, mejora nuevamente, se pone la sonda, entonces ese paciente es indicado con tratamiento quirúrgico. Infecciones urinarias a repetición, hematuria recurrente franca, ¿no? Si hay sangrado, todo eso hay que indicar el tratamiento quirúrgico. Las complicaciones de las cirugías en forma general puede provocar impotencia un 10%, incontinencia urinaria un 2%, contracturas del cuello vesical en 10%, y la eyaculación retrógrada se presenta en todos los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, independientemente de la técnica quirúrgica que se haya utilizado, ya sea cirugía endoscópica, ya sea cirugía láser, ya sea cirugía convencional, todos van a tener una eyaculación retrógrada, debido a que al realizar la cirugía sí o sí se lesiona el esfínter interno. No así el esfínter externo, que provoca una incontinencia al 2%, ¿no? Cuando se lesiona el esfínter externo. El esfínter externo es el con el cual nosotros podemos controlar o decidir si vamos a orinar o no orinamos, ¿no? Muy importante, nosotros bastante cuidamos el tema del esfínter externo en todas las técnicas para poder evitar esta incontinencia. Pero sí el esfínter interno, recuerden, sí o sí se lesiona en cualquier técnica quirúrgica, ¿ya? Y el seguimiento, la resolución de los síntomas un 90%, mejoría del 75% después de los 5 años y 9 RT al 5% en los 5 años en relación a las cirugías endoscópicas, ¿ya? Aquí tenemos, nosotros en nuestro medio tenemos la resección transuretral prostática, la monopolar y la bipolar. La monopolar, donde tienes que hacer un corte y coagulación, corte y coagulación. En la bipolar, nosotros hacemos a la vez corte y coagula. Entonces nos permite realizar inclusive próstatas mucho más grandes, ¿no? Es la que tenemos en nuestro medio. Luego tenemos los tratamientos quirúrgicos abiertos. Tenemos la perineal, que es poco usada por la complejidad anatómica.
La ventaja que tiene menos sangrado, la desventaja puede provocar impotencia, fístulas e incontinencia. Este tema de la perinelia casi ya no se está realizándose. Tal vez algunos profesores tal vez lo realizan. La retropúbica es la que se puede realizar y se lo está realizando especialmente en las prostatectomías radicales en cáncer de próstata, ¿no? Las ventajas, mejor manejo del sangrado, menos impotencia. Desventaja, mayor tiempo quirúrgico y de aprendizaje debido a que el acceso quirúrgico es un poco complicado para poder ingresar detrás de la cinta del pubis. La suprapúbica y la transvesical, la que nosotros más frecuentemente realizamos, ¿no? Las desventajas que las ventajas pues es resolver otros problemas y poco tiempo quirúrgico. Un tiempo quirúrgico entre 35 a 40 minutos es el tiempo que regularmente tardamos al hacer la cirugía. Las desventajas, generalmente hay mayor sangrado evidentemente y requiere un sondaje por lo menos durante 7 a 10 días. Y causa frecuentemente un estenosis de cuello vesical. Podría presentarse debido a que nosotros en el cuello vesical hacemos una sutura continua, ¿ya? Para hacer la hemostasis. Y recordemos que la mayoría de los pacientes vienen en cuadros crónicos con procesos inflamatorios, infecciosos y en el cual pueden hacer una reacción fibrótica. Y tenemos una serie de tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? La endurología. Tenemos el láser verde, que es el Lindgren, el FOLEP, que es el láser Holmium, tenemos el TUNA, el HIFU, ¿no? Que cada centro especializado maneja su propia técnica. A nivel mundial, lo que más se maneja es la RTU, monopolar y bipolar. La Lindgren en un momento dado estaba nomás resultando, pero el tema que en este láser verde no te da tejidos. Recordemos que la hiperplasia benigna de próstata es un tumor benigno, ¿no? Donde no te da pieza operatoria. Entonces, nosotros decimos, ¿no? En la literatura dice, hay un riesgo de 5% de cáncer de próstata, por más que los estudios de PSA, tacto rectal, sean negativos, nos puede dar una sospecha de, nos podemos encontrar con un cáncer de 5%. Y el láser verde no te da un tejido, es como si estuvieras poniendo tú al plastoformo fuego y se deteriora y ya, entonces no tienes tejido. En cambio, en la RTU secas tejido, en el cual puedes mandar a estudiar anatomía patológica. Y ahí, cuando hay pacientes con alto riesgo quirúrgico, cuando no se les puede realizar el tratamiento quirúrgico, tienen problemas cardiológicos, ¿no? Se puede proporcionar de prótesis, ¿no? Prótesis que no tenemos disponibilidad en nuestro medio, pero en algunos centros se utilizan, ¿no? Como canastillas. Ya la prevención debemos controlarnos cada año, ¿no? Evitar el aumento del peso de la glándula prostática, hacer ejercicios físicos regulares, dieta sana baja en grasas, carnes rojas, no abusar del consumo de alcohol, tabaco, controles periódicos al urólogo, ya hemos mencionado cada año con PSA y ecografía, mantener una vida sexual activa y segura, se recomienda tres relaciones sexuales semanales por lo menos. Recordemos que el principal factor que provoca el crecimiento de la próstata es la testosterona, que se convierte en dihidrotestosterona, que es el metabolito activo para el crecimiento de la glándula prostática. No hay una actividad sexual segura, ¿no? No ser promiscuos, ¿no? Porque al tener promiscuidad también condiciona a un cáncer de próstata y evidentemente el crecimiento de la glándula prostática. Eso es lo que últimamente está utilizándose, es el láser Holmium, el FOLEP. Es una técnica parecida al láser verde. La diferencia es que este nuclea toda la glándula prostática y nos permite tener un tejido, ¿no? Y mediante un morcelador, es como un tritador de carne, que lo extrae, ¿no? Mediante el receptoscopio, hace que se pueda extraer, ¿no? Y tenemos tejido para poder analizar. Es muy cara, evidentemente, tal vez de aquí a unos años se pueda disponer con esta técnica. Ya en Cochabamba están realizando ya, ¿no? Se han comprado el equipo la Clínica de los Olivos, es muy caro, los costos muy altos, donde pocas personas pueden acceder a este tipo de técnica. Es muy buena, pero los costos muy altos. Bueno, gracias jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no habiendo preguntas jóvenes, nos vemos la